En los rincones más remotos y misteriosos de nuestro planeta, aún existe una cantidad asombrosa de lugares inexplorados y enigmáticos que desafían toda lógica y comprensión. Algunos de estos sitios, tan únicos y sorprendentes, permanecen ocultos a simple vista, esperando ser descubiertos por aquellos viajeros intrépidos que se atreven a adentrarse en lo desconocido. Entre estos destinos, destacan aquellos que parecen sacados de un mundo aparte, donde la naturaleza crea maravillas surrealistas que parecen desafiar las leyes de la física y la lógica, invitando a la humanidad a contemplar su extraordinaria belleza y misterio. Uno de estos lugares, que ocupa un lugar destacado en la lista de los secretos mejor guardados de la Tierra, es una cueva de hielo cristalino situada en el corazón de un enorme glaciar en Islandia. Una formación que solo puede ser vista en un día específico del año, cuando las condiciones atmosféricas y climáticas permiten su apertura. En las profundidades del glaciar de algodón, que ostenta la mayor capa de hielo de toda Europa, se oculta esta caverna de un brillo tan puro que parece una obra de arte creada por la misma naturaleza. La cueva de hielo cristalino, una de las creaciones más insólitas y surrealistas del mundo, cautiva a quienes tienen la suerte de presenciarla, aunque su existencia es efímera, ya que no se trata de un lugar permanente. Cada año, el arco de la catedral congelada se transforma con las estaciones, se derrumba y se vuelve a formar, sometido a la presión de millones de toneladas de hielo y al aliento caliente proveniente de la actividad volcánica subterránea. Estas fuerzas, que actúan desde abajo, moldean y reinventan constantemente este santuario de cristal, dándole un carácter único y cambiante. La pregunta que muchos se hacen es qué hace que el hielo adquiera esa transparencia y pureza tan extraordinarias. La respuesta radica en las condiciones extremas del interior del glaciar, donde las temperaturas caen hasta los límites más bajos y el sistema geotérmico, mediante el calor y el azufre que emite, mantiene el hielo en un estado de conservación casi milagroso. Los científicos llaman a este fenómeno la respiración inversa de la Tierra, un proceso que desafía toda lógica, ya que, en primavera, incluso un leve temblor puede causar que el techo de la cueva colapse desde abajo, poniendo en peligro a quienes se aventuran a explorar este milagro de otro mundo. Sin embargo, a pesar de los riesgos, algunos viajeros valientes deciden adentrarse en este templo de cristal, fascinados por su belleza y misterio. En un contraste aún más sorprendente, existe una isla que parece haber sido arrancada de otro planeta, un lugar donde la naturaleza ha dado forma a un paisaje que desafía toda explicación lógica. Nos referimos a Socotra, una isla que despierta en quienes la visitan sentimientos de asombro y fascinación, gracias a su flora exótica y sus formas de vida únicas. La vegetación allí parece salida de una ciencia ficción. Árboles con troncos retorcidos por los vientos, con ramas que se asemejan a paraguas o a criaturas fantásticas, y plantas que parecen desafiar las leyes de la biología, sobreviviendo en condiciones extremas, lejos del sol, aferradas a rocas desnudas y a veces sin una sola gota de agua. La mayoría de las especies que habitan en Socotra son exclusivas de la isla, representando casi el 37% del total de su biodiversidad. La isla, aislada del resto del mundo durante siglos, ha evolucionado en un auténtico reino biológico, donde la vida parece haberse detenido en un estado inmutable durante millones de años. Sus acantilados de piedra caliza, que parecen tocar el cielo, y su calor abrasador, junto con los vientos salados, han dado origen a un ecosistema tan resistente como inusual. Las plantas que allí crecen, muchas de ellas sin la ayuda del sol directo, se aferran a las rocas con una tenacidad que desafía toda lógica, sobreviviendo incluso en condiciones de sequía extrema. La NASA ha catalogado a Socotra como una cápsula del tiempo biológica, un lugar donde el pasado permanece congelado en el presente. Bajo la superficie de la isla, se extiende una cueva de piedra caliza de 10 kilómetros de longitud, que guarda en su interior restos de antiguos ríos que fluyeron en tiempos remotos. Cuando las lluvias monzónicas golpean la isla, todo el paisaje se transforma en una escena de ciencia ficción, donde los colores vibrantes de la flora y la fauna brillan bajo una capa de niebla, creando un espectáculo que parece un gráfico digital en movimiento. Es imposible no quedar cautivado por su belleza surrealista, por en un escenario que desafía toda lógica y parece casi inhumano para la vida, la Tierra revela sus secretos más extremos y misteriosos. La temperatura en algunos de estos lugares alcanza niveles altísimos,
elevándose hasta los 122 grados Celsius en la superficie, un calor que, en circunstancias normales, sería suficiente para acabar con cualquier forma de vida. Sin embargo, en medio de este horno ardiente, sorprendentemente, la vida persiste, adaptándose a condiciones que parecen imposibles. En un entorno aún más hostil, los lagos de ácido hierven a una temperatura aproximada de 90 grados Celsius, burbujeando con azufre y sal en una mezcla tan cáustica que tiene la capacidad de disolver metales. A pesar de su toxicidad extrema, en estos acuíferos corrosivos sobreviven microorganismos que han desarrollado mecanismos únicos para resistir y prosperar en tales ambientes. Estos fenómenos extraordinarios convierten estos lugares en algunos de los entornos más extremos conocidos en nuestro planeta, situados a unos 400 pies bajo el nivel del mar, en mares que son abrasados por un verano perpetuo bajo el sol implacable. Pero el calor es solo el principio de lo que hace a estos sitios tan fascinantes. Científicos han descubierto que ciertos microorganismos pueden prosperar en aguas tan tóxicas que parecen capaces de destruir cualquier mecanismo biológico, desafiando toda lógica sobre los límites de la vida. Muchos expertos consideran que estos lugares, como el desierto de Denakil, ofrecen un espejo de cómo pudo haber sido Marte en sus primeros tiempos, cuando aún era un planeta con condiciones similares a estas. Por ello, algunos los ven como laboratorios naturales, donde estudiar la posibilidad de vida en otros mundos. La Tierra, en sus horas nocturnas, revela un espectáculo aún más sorprendente: nubes de humo gris brillante, con un resplandor verde neón que parece sacado de una visión de ciencia ficción. Este paisaje, inquietante y hermoso a la vez, parece una escena de un futuro lejano o de un universo paralelo. Pero lo que resulta aún más asombroso es que el suelo bajo nuestros pies no permanece estático. En un movimiento casi consciente, se agrieta y se levanta por sí solo, como si el planeta mismo respirara y estuviera vivo, palpando y respirando en un ritmo propio. En medio de estos enigmas, uno de los más desconcertantes es un arroyo que desaparece sin dejar rastro alguno. ¿Alguna vez has oído hablar de un río que simplemente se evapora o se desvanece en el aire, dejando tras de sí una incógnita sin resolver? En el Parque Estatal Yacht-Sea Armeni, en Minnesota, existe un secreto geológico que aún desafía toda explicación. Allí, un río se divide en dos corrientes. Una continúa su curso en forma de cascada regular, mientras que la otra entra en un enorme agujero en el basalto volcánico, desapareciendo en la oscuridad total. Los científicos han intentado todo para entender este fenómeno. Han vertido pintura, lanzado pelotas de ping-pong, usado rastreadores GPS con peso, pero nada ha logrado revelar por dónde se escapa el agua. La que falta no aparece en el lago superior, ni en arroyos cercanos, ni en acuíferos subterráneos. Simplemente, desaparece, como si se esfumara en la nada, sin dejar rastro alguno. Algunas teorías sugieren que el agua podría estar fluyendo a través de canales subterráneos de piedra, emergiendo kilómetros más allá, pero esas hipótesis aún no han sido comprobadas. Por ahora, este lugar sigue siendo un caldero de misterio, un recordatorio de que la Tierra guarda secretos que aún escapan a la comprensión científica. Quienes creen en la posibilidad de que estas desapariciones puedan estar relacionadas con una cueva oculta, deben escribir en los comentarios el número 5. Si piensan que el planeta todavía oculta verdades desconocidas, el número 6. En otro rincón de nuestro planeta, existe un lugar único en la Tierra, un rincón donde la gravedad parece perder su efecto, donde las sombras no siguen las reglas del Sol y donde la percepción de la altura se distorsiona ante nuestros ojos. Este lugar existe en el vórtice de Oregón, en la pequeña ciudad de Gold Hill, una de las anomalías más enigmáticas de América. Durante décadas, este vórtice ha desconcertado tanto a turistas como a científicos, que han intentado comprender su naturaleza sin éxito. La peculiaridad más llamativa es que, en este espacio, dos personas de la misma estatura pueden cambiar de lugar, como si uno se hiciera más alto y el otro más bajo, en un instante. La sensación de cambio es instantánea y sorprendente, generando un efecto que parece desafiarlas. Los científicos han desplegado en este lugar una variedad de equipos de avanzada, desde detectores magnéticos y sensores gravitacionales hasta láseres capaces de realizar escaneos tridimensionales, con la esperanza de desentrañar los misterios que lo envuelven.
Sin embargo, a pesar de toda esa tecnología y esfuerzo, ninguno de los instrumentos logró obtener una respuesta concreta, ningún dato que pudiera explicar qué ocurre allí. Algunas voces susurran que podrían existir antiguos campos magnéticos subterráneos que aún permanecen activos en ese lugar, mientras que otras sugieren que la misma estructura del espacio en esa región está distorsionada, alterando las leyes habituales de la física. La naturaleza de ese fenómeno, que parece pertenecer más bien al reino de la física cuántica, sigue siendo un enigma, un espacio donde la realidad parece doblarse y desplazarse ante los ojos de la ciencia moderna. Sea cual sea la causa, lo cierto es que el vórtice Erigon permanece envuelto en un velo de misterio, un lugar donde las leyes conocidas dejan de aplicarse y la ciencia todavía no ha logrado explicar lo que en realidad está sucediendo. En otro rincón del mundo, existe una isla que parece desafiar toda lógica y toda modernidad, una tierra que permanece intacta y desconocida para la civilización moderna. Es un territorio que nadie ha osado pisar, al menos oficialmente, y que probablemente nunca sea conquistado por los seres humanos. Escondida en medio de la cadena de las Islas Andamán, en el vasto y remoto Océano Índico, la isla Sentinel del Norte se mantiene como uno de los lugares más aislados y enigmáticos del planeta. Allí no hay electricidad, ni caminos pavimentados, ni conexión a Internet. Solo una pequeña comunidad de habitantes conocida como los sentinelenses, un pueblo que, según los científicos, ha vivido en esa misma tierra durante más de 60.000 años. Han logrado mantenerse completamente apartados del resto del mundo, sin usar metales, sin un sistema escrito ni un idioma que pueda entenderse, comunicándose mediante un dialecto propio que resulta indescifrable para cualquier extranjero. Para proteger tanto a ellos como a cualquier intruso potencial, el gobierno indio ha establecido una zona de exclusión estricta, prohibiendo el ingreso de barcos, investigadores o turistas en un radio de varias millas. Cualquier intento de acercarse más allá de los límites permitidos suele ser rechazado de forma violenta, con resistencia instantánea y mortal desde la orilla. A pesar de todos los avances tecnológicos, como satélites y drones, todavía no se conoce con precisión cuántos habitantes conforman esa comunidad y cómo logran evitar los virus modernos, sobrevivir en un entorno tan hostil y mantenerse en vida en medio de la naturaleza salvaje. Este silencio y esa resistencia parecen ser prueba de que un mundo paralelo, desconocido para la civilización moderna, aún existe fuera de nuestro alcance. En la región del norte de Tanzania, cerca de la frontera con Kenia, existe un lago que parece extraído de un relato mitológico, un lugar que desafía toda lógica y que parece tener poderes casi sobrenaturales. Se trata del lago Natron, uno de los escenarios más extraños y aterradores de la Tierra, una maravilla que parece haber sido arrancada de las leyendas antiguas pero que, en realidad, es completamente real. Cuando la temporada seca llega, su superficie se enciende con un rojo brillante, transformándose en una especie de espejo de fuego que resulta casi surrealista. Sin embargo, lo que lo hace verdaderamente inquietante es su composición química, que lo hace letal para cualquier ser vivo que caiga en sus aguas. Con un nivel de pH de aproximadamente 10.5, el lago Natron es tan cáustico como el amoníaco, saturado de carbonato de sodio y otras sustancias corrosivas. Su contacto quema y calcifica instantáneamente cualquier organismo que se sumerja en sus aguas, dejando restos petrificados que parecen congelados en el tiempo, en una especie de escenario macabro y hermoso a la vez. La combinación de temperaturas extremas, que alcanzan hasta 140 grados Celsius, y la naturaleza corrosiva del lago, crea un entorno mortal para la vida. A pesar de ello, la vida logra aferrarse a la existencia en sus cercanías, en particular los flamencos que encuentran en esas aguas un hábitat único y adaptado para sobrevivir donde casi nada más puede hacerlo. Restos del lago Natron son la única base de sustento para esas aves, que parecen haber desarrollado una adaptación extraordinaria para vivir en un entorno tan hostil. La pregunta que muchos aún se hacen es si ese lago, con su belleza inquietante y su poder de petrificación, puede considerarse simplemente un fenómeno natural, o si hay en su origen alguna fuerza más allá de lo comprensible. Escribe el número 7. La octava posición nos lleva a un rincón del mundo donde nunca llegó la presencia humana ni siquiera en los momentos más oscuros o despreciados, y donde la simple idea de encontrar un lugar habitado resulta casi impensable. Se trata de dos islas situadas en las aguas heladas del Océano Índico,
cerca de la fría extensión de la Antártida, territorios que, a pesar de pertenecer a Australia, se encuentran mucho más alejados de su continente que de las ciudades más distantes del mundo, como Londres o Nueva York. La primera, conocida como Isla Urt, se erige como una silueta imponente en el horizonte, coronada por un volcán activo que, con su altitud de casi 9.000 pies, domina el paisaje y lanza columnas de humo y lava en medio de un mar de glaciares eternos. Es un escenario donde la contradicción se hace visible en su forma más pura. Un volcán ardiente en medio de hielo milenario, una especie de frontera donde el fuego y el frío parecen coexistir en un mismo espacio. La presencia de este volcán no solo representa un espectáculo natural, sino que también marca un territorio de extremos, donde el magma y el hielo se enfrentan en una lucha eterna, formando un paisaje que resulta tanto fascinante como inhóspito. A poca distancia, en un rincón casi olvidado del mundo, se encuentra la pequeña isla de McDonald, que apenas supera 1 milla cuadrada en extensión. Desde el siglo XIX, esta isla permanece deshabitada, y su tamaño ha sido alterado en los últimos años por la actividad volcánica. Desde que el volcán entró en erupción en 2092, su tamaño casi se ha triplicado, aunque ni una sola estación meteorológica ni los satélites que orbitan la Tierra han logrado captar en tiempo real la magnitud de estos fenómenos. Nadie ha permanecido en estas tierras por más de unas horas. Son territorios que permanecen en su estado casi de eternidad, vestigios de un pasado en que la humanidad no logró penetrar ni comprender por completo. Son, quizás, los últimos vestigios de un planeta que se resiste a ser conquistado, territorios en los que la vida parece no tener cabida y donde la naturaleza sigue su curso en un silencio absoluto. Saltando a otro rincón igualmente misterioso, encontramos la zona número 7, un área oculta en el norte de México, en un lugar conocido como el Zona de Silencio. Este punto en la Tierra posee unas características tan singulares que desafían toda lógica. Allí, las ondas de radio se desvanecen en el aire, como si algo invisible absorbiera la energía electromagnética. Las radios comienzan a emitir sonidos de interferencia, los relojes se congelan y las brújulas giran sin control, desorientando a quienes intentan comprender su verdadera naturaleza. Los satélites que sobrevolaron la zona pierden señal, como si la misma Tierra absorbiera sus ondas y las retuviera en su interior. No se trata de un fallo técnico, sino de un fenómeno que parece tener raíces en la misma estructura del suelo, una especie de frontera donde el electromagnetismo se disipa en el aire. La presencia de científicos y misiles en la zona ha generado más interrogantes que respuestas, pues en un experimento aparentemente rutinario, un misil desvió su trayectoria y cayó en el corazón de esta área enigmática, dejando en evidencia que algo más allá de lo conocido opera en ese lugar. La flora y la fauna también reflejan esa anomalía. Plantas que alcanzan alturas inusuales, flores que cambian de color sin motivo aparente y fragmentos de meteoritos de metales rarísimos, que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. La naturaleza aquí desafía las leyes, y la ciencia se encuentra con un misterio en cada esquina, en un desierto que desconcierta y que desafía la lógica en todos sus aspectos. Finalmente, en un rincón del vasto Océano Pacífico, se halla un lugar que parece desafiar toda lógica de accesibilidad, un punto en el mar donde la presencia humana más cercana no está en tierra, sino a bordo de la Estación Espacial Internacional. Es el punto más remoto y difícil de alcanzar en toda esa inmensidad acuática, más allá de cualquier frontera conocida, a unas 1.600 millas de la costa más cercana. Este punto, conocido como el polo de inaccesibilidad oceánica, se encuentra en una zona donde las señales de radio se desvanecen, los satélites dejan de capturar su presencia y la propia naturaleza del espacio y del mar parecen combinarse en un enigma. La distancia y la dificultad de comunicación hacen de este lugar un territorio casi inexplorado, un espacio donde la humanidad no logra establecer contacto ni siquiera con sus propios instrumentos en la vastedad del planeta. Existen lugares que parecen escapar a las leyes normales de la existencia, rincones donde el silencio y la soledad parecen reinar absolutos. Uno de estos lugares es el misterioso Punto Nemo, un punto en medio del océano que, en su quietud absoluta, parece absorber toda presencia. Aquí, en este rincón olvidado del mundo, nada se desplaza, nada se mueve, salvo los satélites que pasan en órbita o los escombros que caen desde el espacio, cayendo lentamente como testigos de la indiferencia del cosmos.
Las agencias espaciales, en su búsqueda de un lugar donde depositar sus desechos, utilizan este punto como un cementerio espacial, un cementerio en las aguas donde la vida marina se evita conscientemente, como si supiera que en estas profundidades nada puede prosperar. Cientos de satélites de funciones, fragmentos de la Estación Espacial Internacional y partes de naves abandonadas reposan allí, en un silencio que solo es roto por el leve roce de las corrientes oceánicas. La vida, incluso aquella que podría florecer en otros lugares, ha decidido abandonar este espacio, dejando un océano vacío, carente de plancton, de nutrientes y de cualquier signo de existencia, en un silencio sepulcral, quizás el lugar más abandonado del planeta, un punto mudo donde la naturaleza ha desistido de su lucha por habitar. Si en los comentarios escribieras el número 8, estarías indicando un deseo de reclamar ese territorio desolado, un acto que parece tan audaz como absurdo. Porque, en realidad, no hay terreno más inhóspito. Es un lugar sin salida, un territorio que desafía toda esperanza, un espacio donde incluso los viajeros más valientes y famosos de la era victoriana abandonaron sus expediciones en mitad del camino. Nos referimos a los pantanos del sur, unas ciénagas gigantes que se extienden por más de 50.000 millas cuadradas en Sudán del Sur. Desde hace tiempo, estos territorios inhóspitos han sido conocidos como el último punto blanco en el mapa de África, un páramo inestable de barro y mosquitos, impregnado de humedad y vegetación entrelazada en una maraña tan densa que se asemeja a un laberinto viviente. Durante las temporadas de lluvias, estas ciénagas crecen hasta abarcar más de 130.000 kilómetros cuadrados, convirtiéndose en los humedales más extensos del continente y en una de las regiones más intransitables del planeta. Los barcos que intentan atravesar estas aguas se quedan atrapados en alfombras de agua lodosa, mientras que el calor abrasador y los insectos portadores de malaria hacen que la supervivencia allí sea una lucha constante, una batalla sin fin contra la naturaleza implacable. Pero quizás lo que resulta más inquietante de estos pantanos es su carácter de misterio invisible. Ninguna cartografía ha logrado capturar con precisión su extensión, y los satélites, por mucho que intenten, cometen errores, ya que las señales de radio se distorsionan por la humedad, la densidad de las nubes y la abundancia de agua. Los científicos sospechan que en las profundidades de estas aguas ocultas podrían esconderse secretos arqueológicos, vestigios de civilizaciones olvidadas que permanecen intactas por el paso del tiempo. Tal vez, en estas ciénagas interminables, hayan vivido seres humanos desconocidos, culturas que desaparecieron de la historia y que aún permanecen en el anonimato, sin que el mundo sepa de su existencia. La idea de que en estos lugares remotos y silenciosos aún puedan habitar misterios sin resolver resulta tan inquietante como fascinante. En otro rincón del planeta, se encuentra un lugar que desafía toda lógica y percepción, un territorio donde la lluvia no ha caído en más de 55 millones de años. Es un escenario tan surrealista que resulta casi irreal, una belleza demasiado perfecta para pertenecer a la vida misma. Nos referimos al desierto de Namib, en la costa oeste de Namibia, considerado el desierto más antiguo del mundo. Allí, en un silencio absoluto, se extienden vastas dunas de un intenso color anaranjado, algunas de las cuales alcanzan alturas de casi 980 pies. Este océano infinito de arena se extiende hasta donde la vista alcanza, envuelto en un silencio tan profundo que parece como si el tiempo mismo hubiera abandonado ese lugar. La belleza de este vacío, de estas dunas eternas, resulta fascinante, casi mágica, en su aparente desolación. A pesar del calor extremo que puede llegar a los 140 grados Celsius durante el día, la vida consigue encontrar una forma de persistir. La vegetación resistente, los pequeños seres que habitan en un rincón remoto y misterioso del planeta, existe una técnica de supervivencia singular, exclusiva del desierto, que consiste en utilizar un soporte de cabeza para recoger el rocío de la madrugada. Esta práctica ancestral revela la ingeniosa adaptación de quienes habitan en estos parajes inhóspitos, donde cada recurso es valioso y cada método de supervivencia es una muestra de sabiduría transmitida a través de generaciones. En medio de esa vasta extensión árida se alza una planta antigua, la welwitschia, un ejemplar que puede vivir hasta 2000 años, permaneciendo con apenas 2 hojas que, en su sencillez, encierran secretos que aún desconciertan a la ciencia moderna.
Rodeada de círculos mágicos y enigmáticos, estos símbolos misteriosos permanecen sin explicación, desafiando las explicaciones racionales y alimentando las leyendas que envuelven a esta especie. La inmensidad de este desierto aún guarda rincones que permanecen inexplorados, en una tierra que parece resistirse a la comprensión completa del ser humano. En la frontera donde la arena se funde con el océano, y donde los esqueletos de naufragios yacen dispersos entre la bruma y las dunas, se despliegan cientos de historias de barcos que nunca lograron volver a casa. Estas embarcaciones, devoradas por la niebla y los vientos, parecen fantasmas que recuerdan a marineros que, en su afán de exploración, nunca regresaron. Ni siquiera un mapa antiguo ha logrado captar la totalidad de este paisaje, que sigue siendo un testimonio vivo de una historia profunda, una reliquia intacta que forma parte de la memoria misma de la Tierra y su pasado inexplorado. A pocos kilómetros, en un lago que parece sacado de un sueño, emerge un cuerpo de agua de un rosa vibrante, tan brillante que parece no pertenecer a nuestro planeta. Este es el lago Hillier, situado en la Isla Media, frente a la costa sur de Australia. Desde una vista aérea, se asemeja a un gigantesco trozo de caramelo derretido, flotando en el azul profundo del océano. Lo que vuelve aún más fascinante a este lago es su color permanente, que no desaparece ni siquiera en la botella, donde el agua mantiene esa tonalidad rosa brillante, sin que la luz del sol, las algas o la contaminación puedan explicarlo hasta ahora. Los científicos se han enfrentado a un enigma sin resolver, proponiendo diversas teorías que van desde bacterias halófilas, capaces de sobrevivir en condiciones extremas, hasta minerales raros presentes en las profundidades subterráneas. Sin embargo, ninguna hipótesis ha sido confirmada, dejando abierto el misterio. Lo que resulta aún más sorprendente es que, a pesar de su apariencia extraterrestre, el agua del lago Hillier es completamente segura para nadar. No contiene toxinas ni sustancias peligrosas, por lo que quienes se aventuran a sumergirse experimentan una sensación surrealista, como si estuvieran nadando en un fragmento de otro mundo, en un lugar donde la Tierra parece esconder secretos que trascienden la imaginación. En un nivel aún más remoto y enigmático, se encuentra una zona restringida en Australia, un territorio tan aislado y sagrado que incluso los satélites apenas logran captar su presencia con claridad. Se trata de la región de Kimberley, un rincón salvaje, ancestral y casi intacto por la mano moderna del hombre. La protección de este lugar responde a su carácter espiritual, pues alberga a comunidades indígenas como los Warera, Engarinin y Unambal, cuyas tradiciones y saberes se mantienen intactos a lo largo de miles de años. La ley y las políticas nacionales han declarado esta área como patrimonio espiritual, cerrada al acceso de foráneos para preservar su integridad y significado. Entre los laberintos de Kimberley se esconden maravillas naturales de una belleza indescriptible. Cañones majestuosos, cascadas secretas y formaciones de arenisca tan inusuales que parecen sacadas de la ciencia ficción. Durante la temporada de lluvias, esta tierra se transforma en un pantano intransitable, cubriéndose de una densa vegetación y cuerpos de agua que parecen extenderse hasta donde alcanza la vista. En los períodos secos, la región se convierte en un páramo árido y abrasador, donde la vida se adapta a condiciones extremas. Aquí se conservan pinturas rupestres con más de 17.000 años de antigüedad, que representan figuras humanas y criaturas enigmáticas, altas y sin rostro, que desafían la comprensión de los arqueólogos y alimentan las leyendas sobre un pasado que todavía guarda muchos secretos sin revelar. No existen caminos importantes que atraviesen esta tierra remota y aislada, un territorio donde la presencia humana parece casi inexistente. Aquí, las torres de telefonía móvil son solo un recuerdo lejano, y la comunicación moderna no alcanza estos confines inexplorados. La única forma de llegar a este lugar es en helicóptero, y aún así, se requiere un permiso especial que garantiza su exclusividad y protección. Kimberley, en cambio, ha decidido quedarse, consciente de que esta frontera sagrada de Australia representa un límite intangible donde la naturaleza y el espíritu se funden en un abrazo ancestral, permaneciendo fuera del alcance de los seres humanos. Es un espacio que invita a la reflexión sobre los límites de la exploración y la convivencia con lo salvaje. Este territorio se presenta como un vasto y frondoso bosque verde, un lugar que nadie osa cruzar sin temor, especialmente en la zona conocida como la Brecha del Darien, un territorio que permanece envuelto en misterio y silencio.
Es el único sitio donde se celebra, en un evento que trasciende frontera, el Campeonato Panamericano, un símbolo de unión en medio de la adversidad y el aislamiento. La carretera que alguna vez conectó estas tierras con otros lugares se extiende de manera abrupta y definitiva, cubriendo unas 60 millas que unen Panamá y Colombia. Sin embargo, esta vía, que alguna vez prometió facilitar el paso entre continentes, sigue siendo la única conexión pendiente en un vasto proyecto de infraestructura diseñado para unir Alaska con Argentina, un sueño de comunicación y progreso que nunca se concretó. Nunca se atravesó completamente esta ruta, pues no fue trazada con precisión ni se convirtió en un camino seguro y definido. Darín, un nombre que resuena en los relatos de quienes han intentado cruzar, no es simplemente un bosque común, es un laberinto vivo, donde la supervivencia se convierte en un desafío constante. Los peligros acechan en cada rincón. Los pantanos son tragados lentamente por las máquinas y camiones que buscan abrir caminos que parecen imposibles. Serpientes venenosas, como las de Ferdelans, emergen de las sombras para atacar a los desprevenidos, mientras que las nubes de mosquitos, portadores de enfermedades, dificultan aún más la travesía. La tierra misma parece resistirse a ser conquistada, cambiando con cada estación, modificando los ríos y sus lechos, y cubriendo con la selva los caminos que intentan ser trazados. Pero el mayor peligro no reside únicamente en la naturaleza indómita, sino también en las personas que habitan o controlan estos territorios. Grupos criminales se han establecido en esta frontera, transformándola en una jungla sin ley donde muchos expedicionarios desaparecen sin dejar rastro alguno. La presencia de estos grupos ha convertido esta zona en un espacio inhóspito, donde la ley del más fuerte prevalece y donde la infraestructura, incluso a gran escala, ha sido abandonada y olvidada. Darín se ha convertido en un espacio en blanco en el mapa, una marca permanente de lo que fue y de lo que podría ser, pero que permanece en silencio, en paz, en espera de un futuro incierto. Esta frontera salvaje se mantiene como la última barrera de la Tierra, un recordatorio de que aún existen rincones en nuestro planeta que desafían la comprensión y la exploración. Es un testimonio de que, incluso en la era moderna, el misterio y lo desconocido todavía viven junto a nosotros, en estos territorios donde la naturaleza y el ser humano luchan por su dominio. La presencia de esta frontera indica que, en medio de la tecnología y el progreso, todavía hay espacios que permanecen intactos y que guardan secretos que quizás nunca sean revelados. Quizá, en su esencia, esta tierra representa un símbolo de la resistencia del planeta ante la invasión del hombre, un recordatorio de que la verdadera exploración aún no ha terminado y que los límites del conocimiento continúan expandiéndose con cada paso que damos hacia lo desconocido. La frontera de Darín, con su misterio y peligros, permanece como un testimonio vivo de que en la vastedad del mundo aún hay lugares que desafían a los exploradores, invitándolos a enfrentarse a lo desconocido y a descubrir que la verdadera aventura reside en aceptar lo que aún no podemos comprender.